Samnam, buenos días. Hoy quiero ofrendar este video y digo ofrendar porque es mi historia. Y pues digamos que la historia de cada uno es la historia de su intimidad. Y digo ofrendar porque finalmente desde mi historia hay una experiencia, no un conocimiento, hay un campo de entrenamiento. Más que conocimiento de libros, de cursos, de todas las cosas con las que los seres humanos nos vinculamos para poder crecer, evolucionar, debe haber unas experiencias y un sentir desde esas experiencias. Así que hoy quiero decirle a mis alumnos, a las personas que han tenido contacto conmigo como consultantes, pero sobre todo aquellas que se vincularon emocionalmente durante mi vida, que se han vinculado como parejas, ya lo entenderán, hace parte de mi historia. A ellas, principalmente a ellas, les quiero decir gracias, gracias por ser mis grandes maestras y ayudarme hoy a entender desde la identificación que no necesito un cómo para sanarme y que ellas vinieron a recordarme que tengo una historia que amar. Y esa es mi invitación hoy. Hay una historia que amar. Yo como maestro, a veces con dolor para ellas también, les pido perdón, aunque entendemos que el perdón simplemente es poner el poder afuera, pero yo desde mi corazón con humildad les ofrezco disculpas y pido perdón por haber sido maestro, a veces con amor, pero muchas veces también con dolor. Entonces en este caminar entendemos que todo nuestro pasado y nuestras vivencias son maravillosas porque nos han enseñado a vivir, pero también nos han enseñado a estar en un campo de entrenamiento que es un pasado, que es donde nosotros nos vinculamos para poder descubrir cuál es nuestra misión. Hoy, con todo el amor, con las manos en mi corazón, puedo decirles, no necesitas un cómo, lo único que necesitas es amar y perdonar tu pasado. Lo que las herramientas te brindan es la identificación de qué está pasando en tu presente para poder darte cuenta desde ese resultado qué estás arrastrando como cadena generacional o como trauma o como origen o como principio que ha hecho que se vincule en tu inconsciente y que desde allí estés tomando decisiones. Y es lo que conocemos como nuestro sistema de creencias, que está vinculado a un guión mental, y el guión mental no es más que una información en el inconsciente que te obliga inconscientemente a que tomes decisiones que en algún momento te dan resultados que no son tan adecuados o no son los que quisieras. Así que vamos a comenzar. ¿Cómo funciona esto? Vamos a la teoría primero para que lo podamos entender. Hay un inconsciente y hay un consciente en nuestra mente, y ese inconsciente corresponde al 95% y ese consciente corresponde al 5%. En el inconsciente nos vinculamos con la información en lo que conocemos como el guión mental entre los 0 y los 7 años. Entonces 0 del momento de la concepción, cuando papá y mamá tuvieron relaciones sexuales, ahí estás concebido, la mamá ni siquiera sabe que estás en la panza, pero tú empiezas a sentir porque te vinculas directamente con mamá y tú consideras que eres mamá, y ahí estás en el vientre, en la panza de mamá, sintiendo lo que mamá está sintiendo. ¿Qué sintió mamá? Alegría, felicidad. ¿Qué está sintiendo desde su vida? Pero ¿qué sintió? ¿Qué emocionalidad sintió cuando supo que tú estabas ahí en la panza de mamá? ¿Eso te afecta a ti también, positiva o negativamente? Luego el parto, digamos que el parto afecta también nuestra personalidad y nuestro carácter, positiva o negativamente. Y luego los 3 años de edad, cuando has nacido, porque esos 3 años de edad, digamos que son claves, porque es ahí donde tú te desvinculas de mamá, dejas de creer que eres mamá, no que tienes una mamá, que eres mamá, y a los 3 años sabes que hay una mamá y que tú eres un individuo. Que ahí entonces empieza a generarse un poco de conciencia, y a los 7 años para la inconsciencia, entre comillas, y la conciencia arranca en tu vida, pero arranca con toda la información que tenías en el inconsciente. En ese inconsciente, entre los 0 y los 7 años, te vinculas siempre desde 4 características con la información. Siempre, siempre estarás buscando el afecto de una figura paterna o de una figura materna. Y entonces ahí vamos a tener que multiplicar, porque la figura paterna te afecta a ti con información de 7 generaciones. Y la figura materna te afecta a ti con información de 7 generaciones. Así que tú puedes estar viviendo o sintiendo cosas de las cuales hoy como adulto ni siquiera te imaginas que vivió tu bisabuelo, tu tatarabuelo, y de ahí para arriba muchas generaciones. Eso es una información que conocemos como el quiebre ontológico. Yo como adulto observo cuáles son los resultados
resultados en mi vida que no son adecuados, que no me gustan, que no quiero elegir más en mi vida, y me devuelvo y hago ese quiebre ontológico a la niñez para rescatar el niño interior. El niño interior, ¿por qué? Porque la información se vincula entre los 0 y 7 años y se queda anclada en mi inconsciente, y yo como adulto voy y la vivo. Entonces es importante entender que esa información que está en el niño interior, que está en el inconsciente, sigue afectando al adulto. Desde 4 características se anclaron esa información. Una, el inconsciente literal, así que él no está analizando nada, simplemente lo que le llega es, y todo lo que es para él es afecto. Nosotros entendemos como seres humanos, o no entendemos, sentimos mejor, porque en el inconsciente no se entiende, no hay lógica, hay solo sentir, sentimos que el afecto es la vida. Así que por eso tenemos tantos miedos, porque si perdemos ese afecto, podemos morir. Y el afecto está vinculado con la literalidad, quiere decir que todo lo que te entregaron a ti, sea adecuado o no adecuado, es afecto. Por eso es que tú desde tu sistema de creencias lo mantienes. Y esas creencias hacen que tú actúes desde esa ideología, desde esa creencia. Si mi abuelita decía que el dinero era malo, tú vas a tener problemas con el dinero. Si yo veía a mi papá fracasar en el dinero, es muy probable que a ti te cueste conseguir el dinero. Si la sexualidad es muy mala y es un tabú, entonces tú vas a vivir tu sexualidad desde allí. Que si los hombres son muy malos, o son todos perros, o son todos iguales, tú vas a generar hombres así en tu vida porque es tu creencia. Si el amor es maravilloso, entonces tú vas a tener relaciones amorosas maravillosas. Todo parte desde la creencia. No tiene sentido el humor. Segunda característica es porque como no analiza, entonces no entiende los chistes. Cada que tú te ríes y dices, guau, guau, me voy a morir de la risa, pues está vinculado a la literalidad, y el inconsciente activa algo que es el mecanismo de defensa, donde por supervivencia él cree que te vas a morir de la risa, pero entra tu consciente y dice, no te vas a morir de la risa, y entonces se regula. El tercer punto es que es igualativo, todo lo igual al amor, creo que ya lo había dicho, y el cuarto punto es un servidor, y este es el punto de rescate, porque si es un servidor, todo lo que nosotros le digamos, él va a decir sí, solo que hay que saber decírselo a este punto del inconsciente. 3 aspectos desde donde se originan las situaciones que te afectan en la vida. El primero es el 15%, que es figura paterna, figura materna, que se llama ancestralidad o transgeneracional, pero se multiplica, ya lo dije, por 7 generaciones. 7 generaciones en papá y 7 generaciones en mamá. Segundo punto, el otro 15%, entre los 0 y los 7 años, momento de la concepción, momento de la concepción, momento del parto, que también afecta tu carácter, tu personalidad, y los 3 años donde ya te desvinculas y ya eres un individuo, hasta los 7 años donde comienza el consciente a llevarse la información conscientemente, pero ya está anclada como afecto en el inconsciente, pero igual te la llevas para vivir desde tu sistema de creencias, que fue lo que recibiste de figura paterna y figura materna. Y el 70% está vinculada al origen de los traumas o el origen de las situaciones en el claustro materno, la panza de mamá. Entonces miren qué fuerte es todo lo que siente mamá, el bebé lo está sintiendo. Desde ahí entendemos que tenemos unas situaciones en nuestro inconsciente, y que desde ahí entendemos que es importante saber que esas situaciones vienen vinculadas desde arriba, y que nadie es culpable. Primero, tú no eres culpable, no eres culpable. Segundo, que tu ancestralidad tampoco, porque si tu padre te entregó una información de carencia, es porque él también la recibió. Y ahí entendemos que no hay que hacer juicios a nadie. Maravilloso, porque finalmente este video es para eso, para hacerte, no para hacerte entender, sino para que te llegue la información al corazón y puedas entender que no necesitas un cómo, que los cómo desde la información son importantes, pero que esta información no va a tu mente lógica, sino a tu corazón. No es necesario tanta información de los cursos, de los libros, de lo que puedas hacer para sanarte, sino lo único que tienes que hacer. Lo otro está bien para identificar, lo otro está bien para ayudar al inconsciente, pero si tú entiendes que lo único que tienes que hacer en tu plan de acción, en tu plan de vida, es entender que tu pasado fue tu campo de entrenamiento, entonces entenderás que no necesitas un cómo. Lo único que necesitas es perdonar tu pasado y perdonarte por haberlo recibido. Eso es todo. Pero va más allá, porque no solamente decir, sí, yo perdono mi pasado, es sentirlo en el corazón.
Pero eso tiene una clave. Para poder sentirlo, tendrás que entender que ese pasado fue tu campo de entrenamiento, que eso que te entregaron es un regalo maravilloso porque hay un premio mayor detrás de eso, y es tu propósito de vida, y es tu misión de vida. Pues voy con mi historia rápidamente. Resulta que yo nazco en un hogar donde aparentemente todo estaba muy bien, y de paso pues decir que toda esta historia puede tener, digamos que desde la historia, desde contar, desde la conceptualidad pueden haber juicios, pero realmente lo que hay es mucho agradecimiento a mi ancestralidad, a mi figura paterna, a mi figura materna, porque alguien me dijo una vez, tienes que amar tu pasado, y yo dije, ¿yo cómo voy a amar mi pasado? Eso es imposible, y hoy lo amo. Hoy lo amo porque fue mi campo de entrenamiento que hoy me tiene aquí sirviendo, porque me hizo encontrar mi propósito, y ese es el premio mayor, encontrar tu propósito. Así que entonces nazco en un hogar donde todo estaba muy bien, aparentemente. Entonces nace en mi familia, nace mi hermano mayor, entonces todo está perfecto. Bueno, ya queremos la niña, entonces mi madre queda en embarazo del segundo hijo, y resulta que también es hombre. Ahí ya el segundo tiene un rechazo inconsciente, obviamente, porque desde la inconsciencia o desde el inconsciente pues se quería niña, pero como también lo quería inconscientemente hay doble rechazo, así que entonces el segundo tenía un rechazo por ser hombre, ¿verdad? Eso pues causa unas situaciones en las historias de cada uno. Digamos que el mayor es el beneficiado, entre comillas, porque estaba esperado como hombre. Eso es cultural. El tercero soy yo, y entonces cuando mi madre queda en embarazo de mí, en la panza, ahora sí que venga la niña, ahora sí que venga la niña. Y cuando nos damos cuenta, ¡pum!, nace el niño. Y ahí pues hay un problema porque finalmente en mi inconsciente ancla en panza de mamá que yo debía haber sido niña, y eso es complicado, debía haber sido hembra, y eso es complicado para el inconsciente porque entonces estoy sintiendo un rechazo. Luego viene, después de 14 años, a los 7 años, es increíble porque viene la niña, y la niña tan esperada, la bebé esperada, cuando yo tenía 7 años nace, pero esta niña a los 5 días fallece. Y mi madre prácticamente entra en una crisis emocional tremenda, y ahí empieza una cadena de sufrimientos de mamá. Y es donde yo me empiezo a vincular con mi pasado y el sufrimiento de mi madre, y es un regalo porque es entender que el sufrimiento puede dañar tu mente, puede dañar tu vida, puede destruir tu vida. Mi madre empieza a sufrir allí, pasa el tiempo, después yo ya tenía 14 años y nace mi hermano menor, otro hombre. Ahí hay un tema generacional de, hey, cuidado, en esta familia no pueden haber mujeres porque los hombres son muy malos, o porque odiamos a las mujeres, pero es más porque los hombres son muy malos, entonces vamos a tener solo hombres para que las mujeres no sufran. Mira qué bonito esto. Esto puede generar como algo ahí raro, pero digamos que desde el inconsciente se forma esta información en la cadena generacional. Y entonces empieza un tema importante. Cuando yo estaba en el vientre de mamá, mi mamá venía con unas dificultades emocionales con papá porque ella tenía un padre que no era afectuoso, entonces se vincula con el afecto de su esposo. Eso es lo que hacemos nosotros, buscar el afecto que no tuvimos o mantener el afecto que tuvimos en nuestras parejas. Mi madre, como no tuvo afecto de su padre, ella fue creo que la número 9 o la número 10, ya por allá, primero su mamá ya no quería estar en embarazo, y lo segundo es que pues ella finalmente veía ese rechazo, pero se vincula con el desafecto de papá porque la mamá era muy afectuosa, ¿sí? Le decíamos la mamita porque era un ángel, ya voy a hablar de eso, y fue tremendo porque cuando ella se vincula mucho con su esposo, proyectando su figura paterna. Entonces cuando proyecta su figura paterna genera unos apegos tremendos. Entonces cuando genera esos apegos tremendos se consigue un esposo muy parecido al papá que sí da afecto, pero le está validando, digamos, de alguna manera el abandono, le está validando el desamor, y es pues mi padre, que tenía dificultades con ella porque le gustaba salir y de pronto tenía momentos así como medio sinvergüenzón, y tenía algunas otras mujeres, y ella sufría mucho porque necesitaba el amor de ese hombre que era la proyección de papá. Pero resulta y pasa que yo estaba en la panza de mamá
y cuando yo iba a nacer, mi mamá inconscientemente genera una resistencia para que yo nazca. El 14 de julio, recibo regalos, el 15 de julio, el 14 de julio mi mamá rompe fuente, pero por ciertas circunstancias biológicas, yo nazco el 15 de julio a las 24 horas, es lo que conocemos como que las mamás dicen, penó todo un día, penó 24 horas, pues sí, penó, pero yo también, porque me estaba ahogando, ya venía con el cordón envuelto, ya no había líquido amniótico y el parto fue bastante complicado. Esto desde el inconsciente es, mamá no quiere, o mi mamá no quiere que yo nazca porque es la mejor manera de mantener juicioso a papá o a su esposo, porque finalmente si ella estaba en embarazo, pues mi padre estaba ahí con ella y era una manera inconsciente de mantener ese amor de ese masculino que no era más que la proyección de su padre. Es tremendo. Nazco yo, eso me afecta bastante, después pasan los días y empiezo a buscar el afecto de mamá, porque recuerden que mamá no es que no me quisiera conscientemente, es que en su inconsciente quería era una niña. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, yo empiezo a vincularme, primero creo que soy la ñaña de papá, yo no soy la ñaña de papá, o sea, soy el preferido de papá, el preferido de papá es el mayor, pero yo buscando afecto me convenzo de eso, pero queda el afecto de mamá y entonces empiezo a buscarlo. Y resulta y pasa que mi mamá empieza a tener grandes problemas con papá y papá sigue con su vida un poco desordenada en sus relaciones interpersonales y de pareja, y se consigue una mujer. Es tremendo porque mi madre nos tiene a nosotros los hombres, cuando nace la niña, la mujer se muere, ella digamos que en su interior siempre quiso esa niña, pero mi padre cuando tiene una relación extramatrimonial tiene una niña, tiene una mujer increíble. Mi madre, ese fue el dolor gigante para ella, porque finalmente quería, enamorada de mi papá toda la vida, y quería tener esa niña con él, pero con él no pudo, desde su inconsciente, desde su historia y su ancestralidad, y mi papá la tiene afuera. ¡Wow! Una hermana. Mi madre nunca aceptó eso desde su emocionalidad, eso fue muy duro, sufrió mucho, nunca superó perder ese masculino, aunque nunca se separaron, es decir, siempre estuvieron en la misma casa, pero ya estaban separados en un corte tremendo en el amor, pero mi mamá siempre buscando ese afecto desde el apego. Eso generó mucho apego y entonces mi mamá a los 56 años genera la enfermedad de Alzheimer. Cuando me voy a volver un poquito en el tiempo, yo empiezo esta adolescencia buscando el amor de mamá porque yo no fui lo que ella esperaba. Entonces yo, al ver que mi familia se rompe, lo que hace mi inconsciente es buscar ese afecto, buscar el afecto de mamá. Entonces yo lo que hago es recibir las cargas a mamá del sufrimiento con papá, genero apegos y muchos deseos de recuperar mi familia, porque para mí mi familia era lo máximo. Pero después me empecé a dar cuenta que era una familia disfuncional, diría que como muchas, o casi todas, ¿no? Es por no decir todas. Entonces empiezo a buscar ese afecto y digo, si yo no puedo recuperar mi familia, si yo no puedo recuperar a papá y a mamá, yo voy a tener mi propia familia. Y desde mi inconsciente empiezo una carrera de búsqueda para poder tener mi propia familia. Y como mi familia estuvo vinculada con el tema del dinero, porque había comodidad, y después mi padre, por unas situaciones de desorden que tuvo en su vida, pues obviamente con el tema de las mujeres también, entonces mi papá quiebra. Yo digo, entonces desde mi inconsciente. Todo esto es un análisis de una identificación por las herramientas que tengo. Digo, mira, si mi familia se acaba por dinero, entonces yo voy a conseguir dinero y empiezo una carrera de búsqueda de dinero, pero pues obviamente como estaba desde el vacío no lo consigo y se vuelve esto un arroz con mango tremendo, donde yo quiero dinero, todo esto es del inconsciente, y como no lo logro, entonces vamos a buscar la familia y empiezo a tener parejas disfuncionales. No ellas son disfuncionales en su vida, sino mis relaciones son disfuncionales. Yo soy maestro de ellas se convierten en maestras mías, y con todas quería tener una familia. Y esto fue tremendo porque esto generó muchas situaciones en mi vida complejas. Obviamente desde mi inconsciencia, es mi pasado, es mi campo de entrenamiento, pero todo estaba siendo perfecto. Desde la humanidad, terrible, pero desde la divinidad, genial, porque estaba cumpliendo lo que vine a vivir. Y todo ese campo de entrenamiento, de saber que perdí mi familia, que
que no fui deseado siendo hombre y que de alguna manera mi familia destruye ese afecto que a mí me estaba generando tanta felicidad. Cuando eso se acaba, entonces fue muy complejo porque yo me vinculo con esta búsqueda de afecto, generando esa cadena generacional de alguna manera que recibo de mamá para mantener el afecto, y lo busco en mujeres muy parecidas a mamá, abandonadas o en duelos o desvalorizadas, y de alguna manera entonces yo lo que estaba buscando en las mujeres era esa madre. Entender esto es hermoso, porque finalmente es entender que todo esto parte de mi inconsciente, pero que todo fue un campo de entrenamiento. La vida continúa, yo sigo como en esa búsqueda, y tuve desde los 20 a los 35 años una vida de mucha oscuridad, digámoslo así, de mucha humanidad, donde hoy entiendo que era lo que necesitaba transitar como campo de entrenamiento. No fui adicto, pero estuve en drogas, digamos que hice cosas no adecuadas, amigos de pronto que no me aportaban en conciencia, entonces tuve una vida un poco desordenada, búsqueda de dinero, bueno, cosas de mucha oscuridad durante muchos años, pero siempre mi ser me hablaba y me decía: este no es tu camino, este no es tu punto, pero llegará el momento en que lo vas a aprender, porque este proceso del alma no tiene afán, simplemente estamos viendo una humanidad y no hay nada bueno ni malo, sino simplemente se llama vida, y la vida hay que vivirla. Yo la estaba viviendo desde mi inconsciencia, pero llega un momento de saturación del dolor, porque mi madre entonces desarrolla la enfermedad del Alzheimer por ese dolor. ¿Y qué es Alzheimer? Alzheimer no es más que una decisión inconsciente de la persona de no querer sufrir más, y se entra para evadir la realidad. Ella enferma de Alzheimer, 56 años, yo decido cuidarla, se vuelve muy complejo por todas las situaciones médicas, está desahuciada todo el tiempo, nadie se muere de Alzheimer, el Alzheimer genera otras enfermedades, y a los 12 años, esta mujer entra ya en una agonía, donde esa noche, después de muchos años de estarla cuidando, de situaciones muy complejas, y yo por mi lado viviendo la vida también en mucho desorden, yo me quedo con ella en el hospital, y a las 6 de la mañana ella abre los ojos, ya en una agonía, ya no me miraba, y yo fui a hundir el botón de emergencia para llamar a las enfermeras, y decidí que no. Entonces abracé a mi madre, le dije: este cuerpo maltrecho, esta mente destruida no está bien, yo creo que es tiempo de que descanse. Le abracé, le canté, y yo empecé a ver, creo que la luz con ella, porque fue un momento mágico y lleno de amor. Me despedí de ella, y bueno, eso fue maravilloso. Ella fallece ese día, y ahí entonces empieza una información importante a mi vida, donde ella, de la mano, su alma, su energía, me empieza a mostrar todo lo que incluso su enfermedad, que no estuvo adecuado para ella, pero tenía un propósito más elevado del que yo pensaba. Y era: tú vas a vivir esto conmigo para que desde el dolor puedas entender que fue tu campo de entrenamiento, para que ayudes a muchas personas, para que no destruyan su vida, desde el sufrimiento. Y entonces entendí eso, y ahora entiendo